Un gusto encontrarnos nuevamente. Hoy estamos compartiendo una sección de Chaitanya Bhagavat de Sri Vrindavan Das Thakur, en donde encontramos la famosa línea que se encuentra en otras secciones de las escrituras, Bhavagrahi Janardana, que básicamente significa Janardan, que es un nombre de Bhagavan, del Ser Supremo. Bhavagrahi es alguien que se queda, alguien que toma la esencia de la actitud interna de uno, Bhava. Más allá de errores externos. Entonces, esta es una famosa sección donde se brinda un ejemplo al respecto y que nos da mucha esperanza para ver cómo el Ser Supremo se queda con la esencia de nuestra actitud, lo cual al mismo tiempo es igualmente desafiante, ya que no vamos a poder engañar al dulce absoluto con perfección externa, sino con una presentación interna, una disposición interna honesta y sincera. Entonces el verso dice así: Murko bhadati vishnaya dhiro bhadati vishnave ubhayas tu samam punyam bhavagrahi janardana. Chaitanya Bhagavat 1.11, 108. Entonces este verso está hablando en el marco de hacer ofrendas con mantras a Vishnu. Dice así: una persona sin educación dice Vishnaya, ¿no? A Vishnu. Y una persona erudita dice Vishnave, pero su mérito es el mismo. Es decir, ambos obtienen el mismo beneficio al realizar la ofrenda, aunque uno use la gramática correcta y el otro no. Ya que Janardan es un participante de Bhava. Entonces, por decir participante de Bhava significa él participa en el Bhava de uno, ¿no? Y por Bhava aquí no estamos refiriendo a amor extático por Krishna, sino por la intención y el humor interno. Entonces él se vuelve un participante de ello, él toma ello. Entonces aquí se da el famoso ejemplo. En sánscrito, si yo quiero decir ofrecer algo a Vishnu, Vishnu es un nombre del Ser Supremo, significa aquel, el todo penetrante, aquel que se encuentra en todas partes. En el día a día, por ejemplo, también al colocarnos tilak en nuestra tradición, pronunciamos Om Vishnave Namaha. Por encima del ombligo colocamos tilak. En esa sección es Om Vishnave Namaha, al lado derecho. Ofrezco Namaha, ofrezco pranam, reverencias a Vishnu. Pero al decir a Vishnu, gramaticalmente lo correcto es decir Vishnave. Pero alguien que no está muy educado en la gramática sánscrita, quizás haya escuchado otros nombres de Krishna, del Ser Supremo, y al ofrecerle algo escuchan como el resto de las marcas de tila, por dar un ejemplo: Keshavaya Namaha, Narayanaya, Govindaya, Madhavaya, Madhusudanaya, Trivikramaya, Sridharaya, Rishikesaya, Padmanabhaya, Damodaraya. Todas las marcas terminan con ya. Entonces, quizá cuando llega el turno de Vishnu, quizá la persona piensa, bueno, tengo que decir algo con ya al final también, ¿no? Entonces, quizá la persona dice Om Vishnaya Namaha. Pero en el caso de Vishnu en particular, la pronunciación correcta es Vishnave. En fin, todo esto no es lo más importante que este verso intenta decirnos. Lo más importante es que justamente el Ser Supremo no presta atención a ese detalle. No es que por un error gramatical, por una imperfección en nuestra ofrenda, en nuestro servicio, en nuestro intento de relación, vamos a ser rechazados o no vamos a... Va a haber una diferencia a los ojos del Ser Supremo. A él lo pronunció mejor, a él lo pronunció peor. Me quedo con el que lo pronunció mejor. Este mantra está diciendo, ese no es el caso. Samam. Samam quiere decir igual. Ambos obtienen el mismo beneficio. El mérito es el mismo. Samam punyam, dice este verso. El punya, o el crédito, el resultado, el fruto que se recibe a través de la ofrenda que se utiliza, mencionando la palabra bien o mal, Samam, es la misma. ¿Por qué? Porque Bhavagrahi Janardana. Esta es la parte central de este verso. Bhavagrahi Janardana, ¿no? El Ser Supremo que recibe el nombre de Janardana es Bhavagrahi. Él únicamente toma la esencia de la actitud del devoto, de aquel que está relacionándose, no la forma externa de la presentación. La forma externa de la presentación puede ser perfecta, puede ser imperfecta, en algunos casos puede ser extremadamente imperfecta o extremadamente simple debido a que hay una ofrenda tan elaborada internamente.
Desde ese lugar encontramos que muchas grandes personalidades en nuestra tradición, como Raghunath Das Goswami, el Prayojan Tattva Acharya del Gaudiya Vaishnavismo, aquel que personifica la meta última del amor divino, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo, adora a Govardhan, básicamente con agua del Ganges y con hojas de tulsi. Listo. No algo muy elaborado externamente. ¿Por qué? Porque hay una ofrenda elaborada, o una ofrenda interna tan elaborada que alguien como Raghunath Das Goswami está ofreciendo. Entonces, en la medida que nuestro corazón avanza, que nuestro corazón se expande, el aspecto central de la ofrenda tiene que ver con nuestra propia actitud, con nuestro propio amor, con nuestro propio corazón. Eso es lo que se vuelve el aspecto central. En un comienzo de la práctica quizás nos concentramos en aspectos externos, en que todo sea elaborado por fuera, detalles, sea en el altar, sea en lo que fuere. Tratamos de invertir tiempo y energía en la perfección externa de la ofrenda. Y hay lugar para ello, ya que quizás por dentro todavía no hay demasiados sentimientos que ofrecer, demasiada absorción, demasiada pureza, demasiada claridad incluso en relación a con quién nos estamos relacionando. Pero en la medida que avanzamos, que progresamos, se empieza a dar esa modificación, probablemente. Más y más se vuelve la ofrenda elaborada dentro de nosotros y más quizás se simplifica por fuera. En algunos casos puede mantenerse elaborada por fuera, no estoy diciendo que si alguien está sirviendo de manera simple, implica que hay mucho por dentro y viceversa. Uno puede ser también perezoso y hacer lo mínimo posible, y eso no indica que elaborado está la ofrenda por dentro. Y alguien puede ser un devoto puro y hacer algo muy elaborado por fuera. Hay diferentes formas en las que cada alma va a ser inspirada a servir. Pero el punto central aquí es concentrarnos en nuestra intención. Bhakti es supremamente intencional. La definición de Bhakti, Rupa Goswami dice, Anukulyena Krishna Anushilanam Bhaktirutam. Anukul. Anukul significa estoy preocupado de que lo que haga sea para el placer del objeto de mi afecto, que haya una intención correcta, que sea intencional. De vuelta, no ocuparme en mi práctica o mi vida mecánicamente, casualmente, porque tengo que hacerlo, porque tengo que terminar este número de rondas, porque tengo que cumplir con este voto, porque tengo. No, elijo hacerlo, elijo invertir un tipo de intención, ¿no? Y si está la intención, eso es lo más importante. Incluso en nuestra tradición existe el concepto de manasi seva, en donde incluso si externamente carezco de los medios para servir a Krishna, ofrecer algo a quien fuere, puedo hacer todo eso mentalmente. En mi mente tengo mucha más capacidad y recursos de conseguir elementos y hacer ofrendas que no quizás puedo conseguir externamente debido a una limitación económica, por ejemplo. Y se dice que Krishna toma esa ofrenda de la misma manera y encontramos muchas historias en las escrituras donde esto ocurre, donde las ofrendas mentales son presentadas y donde el Ser Supremo las recibe plenamente. Y de hecho, por ejemplo, en aspecto del Bhakti como Archana o la adoración a Srimurti, se dice que antes de ofrecer cualquier elemento externamente, incienso, lámpara, uno debe idealmente, primeramente ofrecerlo mentalmente, internamente. Como eso sería otra manera de ofrecerme a mí mismo, previo a ofrecer lo que ofrezco. Porque en última instancia Bhakti es eso. Bhakti implica yo me ofrezco primero y luego todo lo que hago se vuelve prasada, porque yo ya estoy ofrecido. Ese es el espíritu ideal, no tanto hacer algo y luego ofrecer eso a Krishna, ¿no? Sino ofrecerme a mí mismo y lo que ocurra en el marco de yo haberme ofrecido, ya está ofrecido. Y Bhagavan toma esa esencia, como digo. Bhagavan se queda con esa idea, con esa actitud interna. También me hace recordar una santa cristiana, Santa Teresa de Lisieux, en Francia. Y ella tenía algo llamado en inglés The Little Way, como el pequeño camino, su pequeño camino. Y con esto se refiere a que un sendero, un camino, una manera de ella relacionarse con Dios era ofrecer pequeñas cosas en los pequeños momentos del día a día, cualquier pequeña cosa que uno haga, pero tratar de hacerla con la mayor intención posible, con el mayor amor posible, con la mayor absorción, intención posible. Incluso si es recoger una flor de un árbol para ofrecerla a Krishna, pelar una papa, lavar un piso, hacer algo que externamente no es considerado la gran cosa. No estoy dando una gran conferencia, publicando un libro, haciendo un evento multitudinario, inaugurando un templo.
estoy haciendo algo aparentemente ordinario, pero en ese momento ordinario que puede durar unos pocos segundos, ¿cuánto puedo poner? ¿Cuánto puedo invertir de mí? ¿Cuánto puedo darme? ¿Cuánto puedo? De manera anónima, de manera secreta, nadie se entera. Es entre mí y mi Ishtadev, y mi deidad, mi Señor adorable. Y esa es la gracia, obviamente, ¿no? No que lo que yo ofrezca como servicio se vuelva algo en donde todos tienen que saber y tomar nota de ello. Entonces eso preserva la integridad, la dignidad, la humildad, de la actitud devocional, donde yo me puedo ofrecer a mí mismo Bhagavan en cualquier momento. No hay límites, en cualquier momento, en cualquier paso, a cualquier instante, yo por un momento puedo recordarme, entrar dentro mío y expresar mi afecto por el Ser Supremo, ¿no? Tratemos de ser creativos en nuestra práctica del Bhakti. Tengamos cuidado, no sobrelimitarnos y pensar la única manera de practicar y de ser un bhakta o de hacer esto es siguiendo esta regla y haciéndolo así durante el resto del día es otra cosa. No, cualquier momento del día, en la ducha, caminando, cuando me estoy tomando el bus o lo que fuere, puedo invocar a Bhagavan, puedo recordar la presencia divina, Él está allí presente y ofrecerme una vez más, ofrecer mi corazón, ofrecer el amor que tengo por el momento para el placer del Ser Supremo, a través de cualquier pequeña acción del día a día, confiando en que Bhava Grahi Janardana, en que Janardan, este dulce absoluto, toma esa actitud del devoto, la captura por completo y pierde de vista cualquier otro detalle, como la famosa historia en donde Duryodhana le ofrece todo este festín externo a Krishna para engañarlo, pero sin ninguna ofrenda interna. Y Krishna ni siquiera ve ese festín, ese banquete. Cuando él llega a la casa de Vidura, su esposa estaba solamente, Vidura no estaba, ella es tomada por sorpresa, Krishna golpea la puerta, el Dios, el Ser Supremo está en mi hogar, ¿qué le ofrezco? A Titi Devo Bhagavan, un invitado sorpresa debe ser tratado como Dios mismo, qué decir si el invitado sorpresa es Dios mismo, y ella no tiene nada a mano, era muy pobre, tiene solamente unos plátanos, como sabemos les ofrece los plátanos a Krishna, y Krishna, viendo tanto amor, tanta esencia interna viniendo de la esposa de Vidura, él recibe eso, pero no recibe plátanos, ¿no? ¿Qué viene a partir de ello? Vidura, la esposa de Vidura en su éxtasis comienza a pelar los plátanos y a arrojar los plátanos a la basura y a darle a Krishna la cáscara de los plátanos. Y Krishna ve eso. Pero no ve el error, ve el amor de la esposa de Vidura y comienza a comerse la cáscara de los plátanos. La esposa de Vidura no se da cuenta que está dando cáscara de plátanos, Krishna no se da cuenta que está comiendo cáscara de plátanos. ¿Por qué? Porque lo único que está ocurriendo es la esposa de Vidura está dando su corazón a Krishna y Krishna está recibiendo el corazón de ella. Ese es el intercambio real. Todo lo demás ha quedado reducido a un detalle secundario. Eso significa Bhava Grahi Janardana. Esto nos da gran esperanza. Incluso si por momentos nos ocupamos imperfectamente, sea en la recitación de un mantra, como este verso lo dice, o en otros elementos, mientras haya una sincera disposición del corazón para dar placer a Bhagavan, eso es lo más importante, con eso se queda. Siempre habrá alguna imperfección en toda acción, Krishna dice en el Bhagavad Gita, y más vale ocuparnos en nuestro deber imperfectamente que intentar hacer el de otro perfectamente. Krishna asegura, yo me quedo con la intención sincera del corazón, la sinceridad es invencible, como Srila Siddhar Maharaj diría. Así que vamos a dejar aquí y a intentar hacer de todo esto una meditación que ojalá nos acompañe en esta semana, en este día, en el resto de nuestra vida y poder tomar refugio y tener mucha esperanza e inspiración de qué tan esencialista es el Ser Supremo y qué tanto se queda con la esencia de nuestro corazón, pero desde ese lado también la invitación a decir, bueno, ¿cuál es la esencia de mi actitud? ¿Hay una esencia en mi actitud o estoy tratando simplemente de complacer a Dios o de ocuparme mediante elementos externos? ¿Cómo puedo invertir mi mundo interno en cada pequeño detalle del día a día? Entendiendo que Krishna es tan humilde y se ve tan conmovido por la más pequeña ofrenda que uno puede hacer. Y él en su propia humildad se siente endeudado con ese regalo que uno le ofrezca e intenta reciprocar y siempre siente nunca es suficiente, Swadhana Triptam. Mi devoto me está dando su corazón a mí, Krishna piensa, y yo intento darle mi corazón a él, pero siento que me encuentro en una deuda eterna. Es el Dios que adoramos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo.